El tema de las tentaciones y el pecado, ¿por qué pecamos? Creo que es algo muy importante que nosotros lo hablemos y que seamos conscientes y que aceptemos nuestra responsabilidad en el hecho de fallarle a Dios, de cometer un pecado, de caer recurrentemente en una acción que sabemos que no le agrada a Dios. Muchas veces caemos en el error de decir, no, lo que pasa es que yo pequé o yo caí porque fue culpa de Satanás o porque Dios no me guardó, Dios no me protegió. Y muchas veces utilizamos estas excusas como para quitarnos nosotros una responsabilidad que nosotros tenemos directamente. Entonces el día de hoy quiero compartir con ustedes y quiero que juntos analicemos lo que dice la palabra al respecto. ¿Cómo es que llega la tentación a nuestras vidas? ¿Por qué razón llega la tentación a nuestras vidas? ¿Cómo el pecado haya cabida en nuestras vidas? Y también creo que sabiendo todas estas cosas, entonces nosotros vamos a saber a cómo contrarrestar ese pecado para que ya no sea, digamos, nuestra área débil, nuestra debilidad, sino que aprendamos a luchar en contra de eso. Pero lo primero que hay que hacer para luchar es reconocer aquello con lo cual estamos luchando y por qué áreas de nuestra vida o cómo es que está entrando a nosotros. Para esto quiero que leamos lo que dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 15. Nos dice algo creo que bastante interesante y creo que habla por completo de lo que es el pecado y todas estas cosas que nos llevan a fallarle a Dios. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es lo primero que nos dice el versículo. Cuando tú eres tentado, cuando tú sientes el deseo de hacer algo que no le agrada a Dios, lo primero que debemos tener en cuenta es que esa tentación no viene de parte de Dios. Y sigue diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esta es la razón y la explicación de por qué la tentación no viene de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es imposible que Dios, siendo un Dios bueno, en Él haya o nazca ese deseo de decir, hey, voy a ponerle este tropiezo a esta persona para que caiga en la debilidad que tiene. Es imposible. Dios no hace eso. Versículo 14 sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El versículo 14 es muy interesante porque nos da la responsabilidad a nosotros y nos hace entender que cuando nosotros somos atraídos hacia algo que no le agrada a Dios, esa atracción está naciendo de nuestro propio interior. Esa atracción no está saliendo del estímulo externo que nosotros estamos recibiendo, sino de algo que está en nuestro corazón. Ese algo que está en nuestro corazón es el que nos hace guiar nuestra mirada o guiar nuestra atención a aquellas cosas que no le agradan a Dios. Entonces, es un problema interno que nosotros tenemos y que debemos esforzarnos por resolver ese problema interno, por resolver ese problema que está en nosotros primeramente, que no parte o no viene de Satanás o de los demonios, que más adelante vamos a ver que juegan una parte también en esto para llevarnos a pecar, pero el primer deseo, el primer estímulo, la primera causa real se encuentra dentro de nosotros. La concupiscencia es ese deseo que está en nosotros, ese deseo de hacer el mal que está en nuestros corazones. Y sigue diciendo el versículo 15, entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. La concupiscencia, ¿qué es ese deseo? Una vez que ha concebido, o sea, una vez que ha dado ese fruto, da luz el pecado. Eso es cuando nosotros le damos rienda suelta a los deseos que nosotros estamos sintiendo que van en contra de la voluntad de Dios. Cuando le damos rienda suelta, eso acaba en un pecado y el pecado, la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nosotros vamos a recibir una vez que nosotros estamos cayendo en ese pecado, estamos cayendo en ese error. Ahora, Satanás también tenemos que decir que tiene una parte en este juego de hacernos caer, de hacernos fallar. Y es que la palabra dice que él utiliza aquella concupiscencia, aquel deseo que está en cada persona y se aprovecha de esa debilidad para venir, tentar con el fin de que la persona falle, peque y llevarlo a esa condición de muerte. Por eso la palabra de Dios nos dice también, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
y habla acerca de esas tentaciones que él coloca. Al principio leíamos que dice que Dios no tienta a nadie. Si hay alguien que tienta, pero ese que tienta es Satanás, que conoce la concupiscencia, o sea, el deseo que ya viene en la persona y se aprovecha de ese deseo. Satanás sí coloca o crea el panorama específico para que la concupiscencia que ya está en ti pueda concebir y pueda dar a luz el pecado. Pero no es que la responsabilidad completamente de Satanás, porque él solamente se está aprovechando de una debilidad, de una puerta abierta que cada uno de nosotros le está dejando. Por ejemplo, si mi concupiscencia o el deseo que está en mi alma, en mi interior, que está oculto y que nadie conoce, sino solamente yo, Dios y Satanás, que le he permitido conocer esa debilidad, se encuentra en el hecho de los temas sexuales, por decir un ejemplo, en ver contenido de ese tipo. La concupiscencia viene de mí. Satanás ahora qué va a hacer? Va a aprovechar ese deseo que ya yo tengo para tal vez mostrarme contenido, tal vez en redes sociales, fotos, o colocarme en lugares donde hay conversaciones que me inciten a ver ese tipo de contenido. Y tal vez yo puedo seguir lo que mi concupiscencia, mi deseo me está diciendo y voy a fallar una vez, o voy a fallar dos veces, voy a fallar tres veces. Satanás está metido en el asunto solamente aprovechándose del deseo que ya yo tengo. Pero la verdadera batalla que yo tengo que vencer es contra mí mismo, para que llegue el punto donde ya ese deseo no esté en mí, donde ya ese deseo se vaya. Porque cuando ya ese deseo y esa concupiscencia muere en cada uno de nosotros, entonces Satanás va a poder llegar de mil y una maneras, con cualquier estrategia para hacernos caer en esa que era nuestra debilidad. Pero una vez que nosotros coloquemos esa debilidad delante de Dios, confesemos el pecado y le pidamos a Dios que nos limpie, que nos arranque ese pecado y empecemos a colocar en práctica lo que es la negación en oración, en búsqueda y sometiéndonos a Dios, entonces Satanás va a perder toda legalidad y ninguna de las estrategias que él quiera utilizar para hacernos caer en esa área en la que anteriormente estábamos cayendo le va a funcionar. Entonces, Dios no nos tienta a Satanás, pero únicamente aprovechándose del deseo que está en nosotros. Ya basta de decir, no, fue culpa del diablo, o no, fue culpa de Dios. Aprendamos a hacernos responsables de lo que a nosotros nos corresponde, porque solamente cuando reconocemos nuestros errores, entonces vamos a estar en la posición correcta, adecuada, para poder avanzar, para poder mejorar, para poder crecer en esta vida de fe. La palabra dice que el que confiesa el pecado y se aparta del que alcanza misericordia. Pero si nosotros estamos una y otra vez cayendo, sabemos que Dios nos está viendo y le sacamos excusas a Dios, no vamos a poder alcanzar la misericordia porque ni siquiera estamos reconociendo que nosotros estamos siendo pecadores y que lo necesitamos. Nos estamos excusando de alguna manera, estamos tratando de salirnos por la tangente, como dicen por allí, y no reconociendo el pecado, el deseo malo que está en nuestro corazón y que nos hace desviarnos una y otra vez de la voluntad de Dios. Así que reconoce tu concupiscencia, tu deseo de hacer el mal, porque solamente cuando lo empiezas a reconocer y orar a Dios vas a poder ser libre. ¿Qué opinas acerca de esto? Deja tu opinión en los comentarios, comparte este video con una persona que tú sepas que le puede ser de bendición. Mi nombre es Wilton Martínez, suscríbete a este canal donde estamos compartiendo siempre contenido similar para crecer en fe y acercarnos más a Dios y nos estamos viendo por aquí después.